El problema no es Piñera, el problema es la oposición. Faltando pocos días para que la ciudadanía elija a quienes serán los delegados que deberán redactar la nueva constitución política para el país, Sebastián Piñera, con menos del 5% de legitimidad, efectúa un anuncio grandilocuente de reforma de pensiones. Lleno de imprecisiones, enfatiza de manera demagógica que su preocupación es la clase media, las mujeres y los adultos mayores. Claro, ¿qué duda cabe que son ellos y los cientos de miles de pensionados que vienen demandando hace años un mejoramiento de este sistema privado de capitalización? Sin embargo, son ellos mismos los que más han sufrido durante la pandemia, fruto de la orfandad en la que los dejó este gobierno. ¿Cuál es el problema? Con esta reforma las pensiones se mejorarán solo marginalmente, al punto que el propio Piñera lo señaló rápidamente, evitando que alguien prestara atención, pues se trata que la mayor parte de las pensiones, una vez que se aplique, si es que la aprueba la oposición, quedarían por debajo inclusive del actual ingreso mínimo que hoy está en 326.500 pesos. De eso estamos hablando, de incremento en una reforma que serán marginales. Y lo sustantivo, Piñera deje en manos de las AFP el 10% del ahorro de los trabajadores, aumentándolo en un 3%, con lo cual esta industria parasitaria dispondría mensualmente de una fracción del 13% de toda la masa salarial, no para pagar o mejorar las pensiones, sino para continuar inyectando miles y miles de recursos mensualmente al mercado de capitales. Pero ¿tiene Piñera la culpa de que todos sus proyectos en el campo legislativo, que son en general atentatorios a lo que demanda la ciudadanía, se terminen aprobando? Piñera tiene minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Sin embargo, con una prepotencia que indigna, Piñera interpela, emplaza a la oposición a que le aprueben sus proyectos, independiente que afecten intereses de la ciudadanía o que signifiquen derechamente consolidar un modelo que las mayorías cuestionan, como son las AFP, y que la oposición desgraciadamente no tiene una postura firme, seria, clara respecto de lo que Piñera intenta legislar. Ha ocurrido con muchos proyectos que Piñera ha levantado después de la revuelta del 18 de octubre. Ocurrió con la ley antibarricadas, que permitió incrementar la violencia contra los manifestantes. Luego, bajo la pandemia, una serie de leyes abiertamente contrarias al interés de las mayorías y al servicio del empresariado, como por ejemplo lo fue la ley de protección al empleo, en que se beneficiaron empresas grandes como Cencosud, Ripley y otras tantos, que bajando los salarios, despidiendo trabajadores como una abierta provocación, además repartieron jugosas utilidades a sus accionistas. La política de militarización en el Gualmapu es otra evidencia de que Piñera busca aumentar la represión y terminar gobernando con las armas de la criminalización. Este mes deberá someterse a consideración del Congreso la prolongación del estado de excepción con los que viene gobernando más de un año y que se han traducido en conculcación de los derechos básicos, con toque de queda y con serias restricciones al desplazamiento de las personas. Los y las chilenas hemos debido soportar el abuso sostenido de este pequeño dictador en el que se ha convertido Sebastián Piñera. Pues bien, este gobierno es un problema, pero el problema mayor es esta oposición que, salvo excepciones, es una oposición cobarde que teme rechazar las iniciativas del régimen y prefiere aprobarlos para no sentir el peso y la crítica de la prensa oficial. De esto hablamos cuando decimos que Piñera, a pesar de contar con una alta desaprobación de la ciudadanía, sigue gobernando contra las mayorías porque la oposición se lo permite. Y cuando algunos sectores de la oposición, minoritarios por cierto, recogiendo el clamor ciudadano, presentan, por ejemplo, un proyecto de ley de indulto para los presos de la revuelta, Piñera y su gobierno montan en cólera, rechazándola de antemano y amenazando y agraviando, como fue el caso sufrido por la senadora Adriana Muñoz. Piñera no respeta nada y lo hace porque no tiene oposición. Sin embargo, ahora la ciudadanía tiene en sus manos la responsabilidad.
puede expresar su posición con aquellos que sigan validando a Sebastián Piñera. Estas semanas serán claves. La democracia cristiana, salvo pocas excepciones, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, tienen en su mayoría congresistas que terminan cediendo por el miedo, no a los ciudadanos, sino al gran empresariado, que mira con ojos amenazantes cómo se comportan los congresistas, en una clara señal de que en Chile quienes realmente mandan son ellos. Si Piñera presenta una propuesta tan pocos días, en razón más que suficiente para desconfiar. Nada bueno podemos esperar de ella. Así que a mantenernos alerta creo que es la gran tarea de nuestro pueblo, de la ciudadanía que ha pedido, con muchos costos, un cambio importante en nuestro país. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes a las 16 horas por la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y a través de nuestra señal online @canal.social. Como todos los viernes con nuestra directora Ana Muga Sáenz y con nuestra querida compañera Miriam Campuzano Quispe. ¿Cómo estás, Miriam? Hola Luis, bueno, saludar el espacio como cada viernes, saludar a los auditores y un poco pensante, como defraudarse de los políticos y entendemos el clamor popular cuando Piñera hace lo que quiere con una tan baja aprobación. Por ejemplo, ¿hasta cuándo toque de queda? ¿Hasta cuándo más de un año mantenemos un toque de queda? No es posible usar a las fuerzas policiales para tener a Chile bajo control militar. Piñera hace un mal uso de las Fuerzas Armadas también para militarizar la Araucanía. En el fondo usa las Fuerzas Armadas para un control social y no sanitario. Y eso también produce rechazo en la ciudadanía con justo mérito. Pretende justificar con la pandemia para aprovechar y hacer uso político entonces de estas ramas armadas. Pero ahora es cuando vamos a probar a los partidos políticos, a ver con quién están. Todo candidato que se vuelva a postular a una reelección de cargo público, que sea capaz o que apruebe esta reforma de pensiones, creo que debería ser castigado con el voto popular. Ni un solo voto más para aquel que traicione al pueblo. Cualquiera que apruebe esta reforma de pensiones no entiende nada de las demandas ciudadanas, no merece el voto alguno del pueblo. Piñera resguarda el negocio de las AFP, no está pensando en las pensiones de los futuros pensionados, de los actuales pensionados, sino que más bien mantiene el legado de su hermano José Piñera. Piñera, hace 2 días en cadena no lo escuchamos hablar, por ejemplo, de un salario de pensiones o un salario de vejez. Habla una pensión por sobre la línea de la pobreza, pero la línea de la pobreza está en 170.000 pesos. ¿Por qué no habla una pensión mínima igual al salario mínimo garantizado para quienes dieron toda su vida en aporte a esta sociedad? Sí. Pero es que lo que pasa es que yo estaba en la mañana escuchando la prensa y ya hay ciertos congresistas que se han empezado a mostrar de alguna forma llanos, atentos a buscar un entendimiento con el pequeño dictador en que se ha convertido Piñera. Y esto es grave porque entiendo que Jimena Rincón, no sé si la escuché mal en la mañana, pero hacía una crítica, pero mostraba también su disposición a avanzar. Aquí hay que ser categóricos. Esta reforma que plantea Piñera mantiene intactas a las AFP. No mejora sustantivamente las pensiones. Piñera fue muy hábil ayer, porque habla de un monto que es cercano al ingreso mínimo, pero no es el ingreso mínimo, es más bajo. Pero ese monto exige una condición, que la gente haya cotizado 30 años. Y eso es bueno que nuestros auditores lo escuchen. La mayoría ha cotizado menos de 20 años, por lo tanto es un sector minoritario. Minoritario. ¿Cuál es lo grave? Que siguen aumentando el pilar solidario. Pero el pilar solidario, ¿con qué se financia? Se financia con impuestos generales y con un impuesto indirecto que es el IVA, que es el más regresivo. Y cuando uno dice, bueno, aumentemos los impuestos,
hagamos una reforma tributaria que realmente permita al Estado capturar más dinero, pero gravando al capital financiero y al capital no financiero. Ahí hay un rechazo contundente y categórico, es decir, al fin de cuentas, serán los pobres quienes financiarán a los mismos pobres. Y termino señalándote algo, Miriam. Creo que importante está la alerta. Esta ley que presentaron y que fue objeto además del insulto, el agravio de la senadora Muñoz, el tema, ella también firmó la ley de indulto para los presos de la revuelta, que es una salida política que se requiere. Pero está el tema de Piñera va a necesitar modificar y consolidar el estado de excepción, los estados de excepción que mantienen el toque de queda, y creo que no se le puede permitir más herramientas autoritarias a este pequeño dictador. Así, pero cuando Piñera habla, por ejemplo, ayer citó a reunión a los senadores de la Araucanía. ¿A quién cita? Citas a su sector, porque los senadores de la Araucanía todos son de su sector político. Está Felipe Casebópoli, Carmen Gloria Aravena, Independiente Pro, RN, José García Rubino, RN. Entonces, él va a hacer alianza y Huenchumilla, que es PPD. Está con sus aliados tomando las decisiones. Entonces, ¿de qué oposición estamos hablando si ellos manejan y gobiernan Chile como si fuera su empresa? Esto es gravísimo. Yo creo que el toque de queda que va a tener en cuarentena casi al 70% de la población de la capital, lo hace con otros fines, no con los fines sanitarios. O sea, todo el fin de semana, todos enclaustrados, todos encerrados por una normativa. Bueno, mira, piensa tú que los sectores de las 3 comunas más ricas del país, las comunas del rechazo, tienen propiedades de 500, 1000 metros cuadrados aquí en la región, pero tienen también sus parcelas, sus fondos. Ellos pueden el fin de semana estar confinados en sus hogares, pero ¿qué le decimos a los sectores que viven en departamentos absolutamente pequeños? Los trabajadores, los hombres y mujeres durante la semana trabajan, y el fin de semana que podrían compartir con sus hijos, ir a un parque, a una plaza, están confinados. Esta es la burla, es una burla. Piñera, el dictador, no puede seguir contando con esta herramienta porque él no es un sujeto democrático, él es un sujeto que está enfermo de represión, está enfermo de mantener a como dé lugar un sistema que es absolutamente corrupto, y ya lo sabemos. Creo que los congresistas tienen que rechazar absolutamente la posibilidad que Piñera cuente con la herramienta, porque Piñera con esta herramienta es un peligro para toda la ciudadanía. Así es, por los diputados RN decían que, bueno, tuvieron un impasse en el Congreso porque otro diputado, según ellos, transgredió a los fuerzas policiales de Carabineros y decía que RN estaba al servicio de los Carabineros. Yo creo que al revés, Carabineros está al servicio de RN. Y para complementar, bueno, las medidas nefastas, en 3 días de clase ya hay 43 colegios que tienen COVID positivo. Nos Sí, dicen no, lo por último. ¿sí? Sí, miran, pero lo más grave, por eso nos topamos en las calles con un odio de la gente a los partidos políticos. Entonces los partidos después se quejan de que los independientes le generan un problema de contrapropaganda, pero los partidos siguen validando a Piñera, y por eso la gente no los quiere ver en ninguna parte. Bueno, nos vamos a un pequeño corte musical con una canción que es excelente, Destino Circular, del grupo Virus. A la vuelta, un gran invitado. Sí. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, como cada viernes, transmitido a través de la señal de Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM. Nos encontramos a 38 días de un proceso eleccionario múltiple e histórico para este país, para nuestro país, y es importante tener puntos de comparación y encuentro con otras realidades en otras latitudes. En este escenario estamos con nuestro gran amigo desde Europa, desde España, Javier Arrizabalo Montoro, doctor en Economía y especialista en Planificación y Políticas Públicas. Él es profesor del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesor titular desde el 2001, doctor en Economía, licenciado en Sociología y otros tantos títulos más. Autor de varios libros, entre ellos Capitalismo y Economía Mundial. Él se describe como militante obrero. Bienvenido, Javier. Luis, te dejo para que le des la bienvenida. Sí, bueno, un gusto, Javier, un gusto tenerte en nuestro programa de los días viernes en Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, tú no es primera vez que estás acá.
has estado mucho tiempo en Chile, conoces bien la situación, así que para nosotros es muy importante poder conversar con alguien que está mirando Chile desde Europa, pero no es un desconocido, sino una persona que conoce muy bien nuestro sistema, conoce el desarrollo, los altos y bajos, etc. Y además estuviste casi en el corazón de la revuelta, del estallido del octubre del 2019, así que estamos muy contentos de tenerte en nuestro programa Debate Social, Javier. Bueno, entremos en materia inmediatamente. Queríamos conversar un poco el proceso constituyente, pero también queremos dejar al final algo de pensiones, porque tú has trabajado harto este tema. Y Chile, ayer justamente, tú no sabes, anoche, estamos con diferencia de 4 horas, anoche Piñera hizo un anuncio grandilocuente, rimbombante, pero que en el fondo es lo mismo de siempre, transferencia de recursos públicos para mantener una industria privada, ¿no? Con el impuesto más regresivo que hay. Pero quiero entrar primero en materia. La transición política de España, que culminó con la aprobación de la Constitución después del 78, el Pacto de la Moncloa, tras 40 años de dictadura franquista, quizá una de las dictaduras más, yo diría, aterradores, cuyo modelo le sirvió mucho a Pinochet. Pinochet era un gran admirador de Franco y fue muy parecido la dictadura, y también fue muy parecida a la salida, con una diferencia. Yo recuerdo, estaba muy joven y criticábamos mucho el Pacto de la Moncloa, pero comparando el Pacto de la Moncloa con lo que ocurrió en Chile, el Pacto de la Moncloa, mira, después de 40 o 50 años, parecía un proceso casi revolucionario comparado. En Chile no ha sido nada. Y tú lo has investigado muy bien. Bueno, quiero preguntarte la opinión respecto a este proceso que estamos viendo, que es tan contradictorio, perdón. Chile nunca ha escrito una constitución. Primera vez en la historia, en 210 años, que entramos en un proceso constituyente que tiene muchas trabas, pero ya estamos en el proceso. ¿Cuál es tu opinión desde fuera y desde dentro? Porque también conoces muy bien Chile. Bueno, primero de todo, saludos a quienes nos escuchan. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Luis. Estoy feliz de estar con ustedes. Nosotros miramos desde Europa con mucho interés y también con toda la solidaridad el proceso que ustedes han levantado. No les han regalado nada, más bien al contrario, ¿no? Bueno, Luis, yo creo que vamos a seguir siendo amigos. Todas las comparaciones son odiosas, algunas son más odiosas que todas. Lo de los pactos de la Moncloa es verdad que parece civilizado en comparación, claro, pero bueno, fue fundamentalmente cómo se repartía el ajuste ligado a la crisis del 73, 74, y fundamentalmente fue por vía salarial. Pero es muy interesante lo que planteas, porque es verdad que las formas que toman en cada país son particulares, pero hay elementos en común muy sustantivos, ¿no? Por decirlo, ¿no? Para nuestras personas que nos escuchan, nuestras escuchantes, ¿no? Miren, un dato, ¿no? El dictador aquí falleció, por cierto, a su entierro solo hubo un jefe de Estado que asistió, que fue precisamente Pinochet, en una foto verdaderamente siniestra con la capa, que ilustraba muy bien justo esto que señalabas, Luis. Murió, se declaró la muerte el día 20 de noviembre del 65. El día 22 asumió la presidencia, la jefatura del Estado, Juan Carlos de Borbón como rey Juan Carlos I, con un juramento que juraba los principios del movimiento. Era el movimiento fascista en España y juró esos principios. Incluso si quieren, yo les puedo mandar el enlace con los documentos. Juró por los santos evangelios esa continuidad, que es verdad. Yo creo que en el análisis social debemos apreciar todo y los matices importan. Claro que no es lo mismo la situación ahora que durante la dictadura, es evidente que no lo es, pero también sería ilusorio pretender una visión tan superficial que simplemente resumiera todo diciendo que ahora vivimos en democracia y ya está. Porque es verdad que democracias o regímenes, ¿no? que tienen una herencia directa, y en el caso chileno el carácter de la Constitución, que casi dan ganas más de llamarlo carta otorgada del 80, pues lo indica bien a las claras, ¿no? Entonces sí que hay elementos de comparación, de comparabilidad, desde el punto de vista de que no es casual, Luis, ¿no? Que precisamente sea en la judicatura, sea en las Fuerzas Armadas y policiales, sea en el poder económico, bancario, especulativo en particular, incluso en la jerarquía de la Iglesia acá, como allá también hubo división, pero hubo división más en las bases, no en la jerarquía, que cerró filas. Aquí se decía, se llevaba el dictador bajo palio, ¿no? Es el núcleo duro, digamos, del aparato de Estado, del sistema de dominación, el que se preserva, ¿no? Entonces es un apunte. Y podríamos extenderlo, porque la comparación efectivamente da juego, que algo parecido ocurre en Brasil, y por eso el golpe de Estado del año 2016 se da en un marco, digamos,
impulsado por el propio poder judiciario, el poder judicial, ¿no? Claro, no sería lo mismo, por ejemplo, en Argentina, donde hay cierta ruptura, sin idealizarlo, incluso un intento, ¿no?, de enjuiciamiento, incluso de encarcelamiento de algunos de los responsables de la barbarie que cometió la dictadura, que cometieron las dictaduras. Es distinto el caso de Portugal, por ejemplo, donde hubo una revolución que, aunque luego se canalizara de otra forma, pero sí planteó una ruptura democrática. Digamos que lo que padecen, yo creo, en nuestros países es que no hubo tal ruptura democrática, que es una premisa, y ojalá este proceso que está en marcha, con todas las limitaciones, pero también con todas las posibilidades, pueda confluir finalmente en una verdadera ruptura democrática, que es lo que se requiere. Javier, bueno, volviendo al proceso constituyente, la última parte de ese proceso en España, del proceso constituyente, se realizó con una comisión mixta de diputados y senadores y a puerta cerrada, lo que luego fue ratificado por cortes constitucionales y un referéndum de salida. ¿Se habría podido hacer esto de alguna u otra manera o más bien hubo conformidad con el resultado obtenido de esa ecuación? Amo Chile y vuestra terminología, pero no sé si, creo que sí, si se utiliza también la expresión ruido de sables para aludir a cuando hay movimientos de los militares que tienen un carácter, digamos, amenazante. Esto, bueno, concretamente en Chile, la mítica y terrible frase aquella del dictador de que no se movía una hoja en el país sin su conocimiento, ¿no? Aquí ocurrió algo parecido. Y de hecho, fíjate, Miriam, que hablas del año 78, pero justamente la semana pasada se conmemoraba el 40 aniversario de un intento de golpe de Estado. Un intento de golpe de Estado el 23 de febrero, que como siempre, es verdad que el golpe fue derrotado, sigue habiendo dudas y constantemente se publican libros de historiadores, ¿no?, que señalan incluso la propia implicación de la monarquía. Al final lo más interesante es ver, bueno, el latinajo este, ¿no? Cui bono, quién se beneficia, y también el balance, ¿no? El balance, por ejemplo, es que de forma prácticamente inmediata se dicta una ley, la LOAPA, la Ley de Organización y Armonización de Procesos Autonómicos, que restringe algunas competencias que habían sido transferidas, sobre todo a las nacionalidades históricas, ¿no? Cataluña, País Vasco, Galicia, ¿no? Entonces, digo esto porque es muy importante, más allá, sin menospreciar la institucionalización, la forma que toma, entender, ¿no? Entender el marco general, el trasfondo, ¿no? Y en ese sentido hay que decir, Miriam, que yo creo que claro que había alternativas, ¿no? Y no es jugar a la ciencia ficción de diseñar escenarios distintos, sino que hay que tener en cuenta que ya desde la última parte de la dictadura la movilización en España era muy fuerte, ¿no? En el ámbito laboral en particular, también en el ámbito estudiantil. Digamos que había una posibilidad real, una relación de fuerzas que sin duda habría la perspectiva de otra salida. Ahí hay que decir, con todo respeto a los militantes de cualquier organización honestos, hablo de las direcciones, el Partido Comunista y el Partido Socialista, en este orden, decidieron cerrar filas con esa transición monárquica que tiene algo parecido a lo de ustedes, ¿no? Esa transición que parece interminable, que nunca se completa plenamente, y de hecho, si han conocido, que seguro que sí, los últimos acontecimientos, aquí decimos, ¿no?, que la monarquía es una fábrica de republicanos, ¿no?, porque constantemente asistimos a elementos de corrupción que podrían parecer anecdóticos, desde luego que no lo son, pero además revelan la debilidad democrática. Entonces, a tu pregunta, que es una pregunta yo creo que pertinente, la respuesta es que sin duda, ¿no? Sin duda, muchas veces nos dicen, ¿no?, y ustedes lo conocen porque yo también lo he escuchado ahí, ¿no? Hay que enmarcar la discusión dentro de los límites de lo posible, que es una formulación ideológica, tramposa, que lo que plantea es que ellos rayan la cancha y dicen de qué se puede hablar y qué no se puede hablar. Y precisamente, hablando ahora nosotros, en febrero de 2021, me parece que la experiencia que hace el pueblo chileno desde el ya heroico 18 de octubre de 2019 revela que lo que es posible lo determinan los pueblos. Yo te quería preguntar en esa misma dirección, Javier, porque quizás la diferencia sustantiva con el proceso que estamos viviendo, y como bien decías tú, a veces las comparaciones pueden resultar odiosas, pero también creo que enseñan mucho porque uno saca lecciones, aprende de los procesos. Todo proceso no es inocuo. Y como bien decías tú, bueno, el dictador acá justamente dijo no se mueve una hoja sin que lo sepa yo. Y tú recordabas ese intento de restauración, podríamos decirle, cuando los amantes de la dictadura querían reinstalarla, se negaban a la democracia. Pero yo te quiero una pregunta concreta para nuestros auditores. El famoso Pacto de la Moncloa, que fue un poco antes, un año antes, entiendo, porque
fue en octubre del 77. Exacto. Octubre, una fecha muy importante para nosotros, para ustedes, para los rusos. Bueno, octubre marca, aunque tengan otro calendario, pero este mes es un mes de grandes batallas, parece. O grandes hechos. El Pacto de la Moncloa implicó que el movimiento obrero en España, que era un movimiento obrero que había jugado un rol importante con toda la crítica que uno pueda tener a sus direcciones, pero fue un movimiento obrero que luchó mucho contra la dictadura. Y ahí existían dos grandes organizaciones, la UGT, la Unión General de Trabajadores, que de raigambre socialista, socialdemócrata, pero que desde el siglo XIX ya venía luchando con grandes batallones muy pesados y tuvo un rol importante en la Revolución Española. Y Comisión Obrera, más bien de orientación comunista, el Partido Comunista. Todas concurrieron al Pacto de la Moncloa, que fue este gran acuerdo que fue cuestionado, como te decía. Pero en Chile no tenemos organizaciones porque estos 30 años que la ciudadanía demandó después de la revuelta es lo que ha expresado una sistematización de parte del Estado chileno para desarticular, diezmar, destruir la organización social. O sea, la dictadura lo estructuró en la Constitución al desconocer el rol protagónico que tienen las organizaciones intermedias como los sindicatos, la junta de vecinos, los clubes deportivos. Destruyó todo, entonces estamos huérfanos de organización. En ese mismo sentido, ¿cuál es tu apreciación? Seguimos con las comparaciones odiosas, pero creo que son relevantes porque tú miras desde allá, pero también con tu propia experiencia. Es muy importante lo que señalas, Luis, ¿no? Porque a veces el análisis se hace desde una perspectiva o las formulaciones, bueno, la clase trabajadora, por ejemplo, pero la clase trabajadora existe políticamente organizada como movimiento obrero, ¿no? De hecho, es muy interesante, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de estudiar el caso chileno, ¿no? Y es fascinante. Ustedes tienen, por ejemplo, utopistas. Ustedes tienen utopistas que crean falansterios, intentos de falasterios, o todo esto de Arcos y Bilbao de 1850, la sociedad de la igualdad, etcétera, ¿no? En el caso español, fíjate que bien lo decías, la UGT se construye en 1888. El Partido Socialista Obrero Español, es decir, un partido que aspira a representar la clase trabajadora, los intereses de este sector mayoritario ya de la población, en 1879, ¿no? Es muy ilustrativo, ¿no? Hay un asunto, y está muy bien que lo precises, ¿no? Yo por ejemplo, yo soy afiliado a comisiones obreras, incluso soy delegado en la Junta de Personal, que es como se llama el órgano de representación de mi universidad, electo por comisiones obreras, ¿no? Es muy importante porque a veces hay la tentación de al niño sucio usar como excusa la suciedad para tirarlo a la basura. ¿Tenemos problemas en los sindicatos? Sin duda. ¿Y qué seríamos sin sindicatos? Es que esto es importante que la gente lo comprenda. Sin sindicatos no tendríamos ni festivos semanales, ni jornada laboral, menos aún sistemas de protección social ligadas al salario mínimo, ligados, y ahora vamos a hablar de ello, creo, a un salario de vejez a través de un sistema de seguridad social que realmente lo sea, etcétera. Entonces, no, al niño sucio se le baña, se le pone en condiciones de volver a desplegar todas sus capacidades. Por tanto, tenemos que, si se quiere decir así, reconquistar los sindicatos para lo que fueron creados, ¿no? Es una cuestión elemental. Mira, yo creo, Luis, y Miriam, y quienes escuchan, creo que hay una expresión, una fórmula que es muy gráfica, ¿no? La clase trabajadora, los sectores populares, podemos asemejarlos a un organismo vivo en el sentido de que tienen instinto de supervivencia. Y eso, el caso de Chile, de nuevo, es paradigmático. Y hemos conocido la devastación que supuso 16 años y medio de dictadura y en gran medida su continuidad hasta hoy, ¿no? Y sin embargo, podríamos decir la frase de Galileo, y sin embargo se mueve. Entonces es muy importante porque, mira, yo por ejemplo, hay un elemento que está ahora sobre la mesa. Nosotros pedimos ayer una entrevista con el embajador de Chile en España, que es Roberto Ampuero, ¿no? Y la pedimos no solo porque tengamos una solidaridad que evidente en relación con la exigencia de liberación de los presos y presas políticos y también de la depuración de las responsabilidades correspondientes, ¿no? Pero no lo hacemos por casualidad, lo hacemos al llamado precisamente de la Confederación Sindical Bancaria, es decir, la clase trabajadora, los sectores populares en Chile, que gracias a estar organizados con todas las dificultades, ni que decir tiene, pero gracias a esa organización son capaces de dirigirse a sus organizaciones hermanas de otros países y abrir una perspectiva de solidaridad internacional que no va a ser la panacea, pero que puede ayudar en el objetivo común de garantizar, para hablar, antes de hablar de cualquier otra cosa, el ejercicio de los derechos democráticos más elementales, manifestación, asociación, expresión, etcétera, etcétera. Tú hablabas de la organización y la importancia, según tu perspectiva y como tú ves
bueno, el sindicalismo en Chile está fragmentado, tenemos un bajo porcentaje de trabajadores sindicalizados debido a que la mayoría de los empleos lo dan las pymes, entonces tampoco se alcanza el número asociado. ¿Cómo tú ves eso y qué recomendaciones darías a estas organizaciones sindicales acá como para ir encaminando el rumbo? Creo que hay una cosa que conviene precisarla, ¿no? Y no es vergonzante, ¿no? En Chile, obviamente, por cierto, como en España, en el año 39 o 38, 39, ¿no? O en otros momentos históricos, en Alemania en el 33 o desde el 33, en Chile la clase trabajadora fue derrotada. Esto no lo digo con gusto, desde luego, y tampoco lo digo con frivolidad. No es lo mismo lo que está ocurriendo en Brasil hoy. Si hipotéticamente, ojalá que no, dentro de unos meses conociéramos la prohibición del PT, la prohibición de la CUTI, la prohibición del MST, el encarcelamiento de sus dirigentes, etcétera, entonces seguramente podríamos caracterizar la situación como la de una derrota. En Chile ocurrió. Y una derrota no se resuelve con discursos ni de un día para otro, ¿no? Es decir, yo creo que en Chile se viene de ahí, ¿no? Has dicho, bueno, y por tanto, ¿qué queda? No hay otra. Y apelo a lo mismo que decía antes, ¿no? A esa, es una forma de hablar, ¿no? De ese instinto de supervivencia que se expresa, lo hemos visto durante la pandemia aquí, ¿no? Durante la pandemia se ha utilizado, ¿no? La pandemia como excusa, un poco la ocasión que estaban esperando para hacer limpias desde la perspectiva del capital en las empresas, con despidos, etcétera, etcétera. Nos decían lo de siempre, nos decían que todos remamos en la misma dirección, etcétera. La constatación es que la polarización social se ha disparado durante la pandemia, ¿no? Como por otra parte podíamos ver. Y quería aprovechar, Miriam, porque señalabas una cosa que es muy importante. En una reunión a la que yo asistí por videoconferencia, precisamente en relación con la represión en Chile, se proponía por parte de una persona, y yo no lo compartía, un escenario de boicot a los productos chilenos, pretendiendo que de esta manera se hacía daño a las multinacionales. Y lo has dicho muy bien, la actividad de pequeña y mediana empresa, aquí les llamamos de autónomos, no sé cómo los llaman allí en Chile, etcétera, sería la más penalizada. Entre otras cosas, porque a las multinacionales más bien se les haría, si acaso, cosquillas, tienen capacidades de eludir eso, pero haría mucho daño. Nosotros muchas veces lo decíamos, ¿no? Nosotros no habríamos querido que durante la dictadura se boicoteara la producción, que además de todo lo otro habría provocado efectos en materia de mayor desempleo, etcétera, etcétera. Es muy buena la precisión que haces, Miriam, ¿no? Porque conviene mirar, conviene analizar con un poquito de luces largas, ¿no? Para entender estas cuestiones, ¿no? Pero yo ahí creo que es muy importante en los procesos sociales evitar caer en la tentación de las profecías autocumplidas. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes, como nosotros, escucharon que Chile se había derechizado, o que España o que cualquier otro país? Y eso es una trampa, porque es una profecía autocumplida, porque lo dicen quienes no quieren organizar, movilizar, dirigir, ayudar, aportar. En realidad, la sociedad no está per se ni derechizada ni izquierdizada, porque esto está siempre en movimiento. Por eso es tan importante la reflexión que planteas desde el punto de vista de levantar, de recuperar una tradición organizativa en Chile que es, voy a decir esta palabra, es preciosa, es heroica, ¿no? Yo ya digo, tuve la oportunidad de estudiarlo, ¿no? Cuando uno ve, ¿no? En el norte, ¿no? Cuando uno entiende una figura como Recabarren, ¿no? Una figura como Recabarren, que hay que decirlo lamentablemente, si fuera francés o alemán o británico, sería una figura conocida en todo el mundo, ¿no? Bueno, es chileno y por tanto es poco conocido, donde además de su capacidad teórica y organizativa, tiene incluso la capacidad artística en el teatro, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucho que aprender de nuestra historia. Una bromita, una pequeña broma, en Rusia se hacía la broma, se decía, a partir del 91, decían, nuestro pasado es impredecible, ¿no? Bueno, en realidad aludía a que hay muchos elementos de la historia por rescatar. Y yo creo que la juventud en Chile tiene mucho que ganar con el conocimiento de la historia chilena, que es una historia dura, como en cualquier sociedad clasista, una economía dependiente, lo sabemos, pero también con muchos elementos que no nos van a aportar recetas para hoy, pero sí nos van a ayudar a pensar, a entender, a nutrirnos también de esas experiencias. Sí, yo, bueno, te quiero agradecer mucho, Javier, por el hecho de que una persona que vive tan lejos de nuestro país coloque en el centro del análisis elementos históricos que son relevantes, porque justamente creo que apuntan muy bien, la historia no surge de la noche a la mañana, y como bien lo decía el ejemplo de Galileo, bueno, porque
Bueno, esto está en permanente movimiento, de eso tenemos certeza. Y avanzamos, retrocedemos, pero además también te quiero agradecer por el hecho de que nuestro programa, que es un programa para nosotros muy relevante, un español que recuerde la figura de Luis Emilio Recabarren es relevante, porque aquí se olvida. Con sus aciertos, sus errores, Luis Emilio Recabarren es una tremenda figura que tenemos los y las chilenas. Y queríamos tenerlo justamente como un ejemplo a seguir por su moral, por su rectitud, su impronta. Y sin embargo está olvidado. Tuvimos otra figura también, casi de la misma talla, que fue don Clotario Blest, es decir, un cristiano, a diferencia de Recabarren, pero fueron dos grandes figuras del movimiento obrero que mantuvieron un principio, y Clotario se lo copiaba a Recabarren: la autonomía, la independencia política del movimiento obrero, que es una cuestión casi fundamental hoy día. Y por eso te quiero agradecer, porque has puesto en el centro del debate otro tema que... y una digresión. Agradecerte también el hecho de que nuestros compañeros de España, Comisiones Obreras, UGT, entiendo, hayan solicitado una reunión al embajador con el objeto de manifestar su preocupación por los presos de la revuelta, que es una iniciativa que levantó la Confederación de Sindicatos Bancarios, de la cual yo formo parte, así que estoy muy contento, porque creo que lo peor que se puede hacer es intentar, a partir de este drama que viven nuestros jóvenes, se pretenda sacar provecho político, porque muchas veces estas causas siguen un correlato distinto al objetivo fundamental, que es lograr la liberación. Así que te lo agradezco. Pero voy al tema central. Sin organización no se avanza. Lo único que ha quedado claro de manera categórica y contundente es que la organización de los trabajadores es lo que permite avanzar, con errores, con aciertos, desaciertos. Pero lo que sí podemos decir de manera categórica, es un axioma: sin organización no se avanza. De eso estamos seguros. Entonces quería, antes, para después pasar a otro punto, una pequeña referencia sobre esto, Javier, para que pudiéramos pasar al otro punto. La verdad es que has dicho una cosa, solo una, que no es correcta. No estoy tan lejos, no estoy tan lejos, Luis, ¿no? Sí, nunca estaré lejos de Chile. Llegué con 23 años, yo creo que no había salido casi de mi barrio y me planté en Santiago y siempre fui muy, muy, muy bien tratado, ¿no? Decías, es verdad, comisiones, UGT, también otros sindicatos, también los distintos partidos que se reclaman de los derechos democráticos, asociaciones estudiantiles, del movimiento democrático en general. Coordinadora nacional, claro. Exacto, exacto. Es muy interesante, son tantas cosas, desearía que tuviéramos horas, pero por ser muy concreto, ayer precisamente preparando un programa para una intervención que tengo que hacer en un posgrado, buscaba alguna bibliografía que seleccionar, siempre es dramático seleccionar, metí un par de textitos cortos de Mariátegui, cómo no, pero el Ricos y Pobres de Recabarren, que es un texto cortito, son 8 o 10 páginas, uno lo lee hoy, y un poquito más, 15 páginas deben ser algo así. Lo lee hoy y desde una perspectiva que parece muy ingenua, describe con una nitidez cuestiones del pasado que son plenamente vigentes, que efectivamente merecerían desde luego ser más difundidas. Clotario Blest, ¿no? Clotario Blest llegó a ser virtualmente secuestrado por un sector de la dirección sindical para impedir que contribuyera al éxito de una huelga, y eso revela que las cosas son contradictorias realmente, ¿no? Que no hay una línea recta, digamos, ¿no? Y por eso yo apelaba a esta idea lo digo por tercera vez, soy un poco pesado hoy, ¿no? Del instinto de supervivencia, que en realidad está ligado con el hecho material de una cosa que existe y que vamos a conocer. En realidad el estallido de octubre del 19 no era imprevisible. Es decir, la caldera tenía agua con tanta ebullición que más pronto, más tarde, más bien más pronto, iba a estallar de una forma u otra. Esas explosiones las conocemos a lo largo del mundo. En el propio año 2019, Argelia, Hong Kong, Líbano, Irak, en América Latina, Ecuador, Bolivia, especialmente Chile, lo revelan. Ahí más bien la discusión es qué puede salir de ahí. Y frente a la idea, que puede ser quizá ingenua, ¿no?, de un cierto espontaneísmo, ¿no?, la realidad de que si miramos la historia de nuevo, aprendemos de ella, la necesidad de la organización. Yo ya diría algo, una organización independiente de todo compromiso con las instituciones que provocan los problemas que padecemos. Eso de la independencia no es una cosa retórica, porque en realidad la defensa de las reivindicaciones, ¿cómo se puede hacer? Pues solo de una manera, incondicionalmente.
no sometiéndolas a ninguna condición. Es el ejemplo, Luis, de vuestra coordinadora en No Más AFPs. Si la coordinadora hubiera estado financiada por el Banco Santander, pues en México dicen, ¿no?, que quien paga el mariachi elige las canciones, ¿no? Es decir, ni aceptamos subvenciones ni las queremos, ni las pedimos, ¿no? Porque es la independencia, el compromiso exclusivamente con las reivindicaciones legítimas de la mayoría, ¿no?, frente a toda esta idea de la conciliación, del diálogo social, que al final nos ata de pies y manos, ¿no? Bueno, Javier lo dijo claramente, él ha vivido acá el año 2019, estuviste acá y eres parte, conoces cómo funciona Chile, pero en particular, cómo funciona el sistema previsional chileno. Bueno, el gobierno hoy en día está impulsando una reforma previsional que mantiene intactas las AFP y planea mejorar las pensiones aumentando un 6% las cotizaciones con aporte patronal, pero dividiendo ese 6% en tres puntos para la capitalización individual en las cuentas personales y los otros 3 a un fondo solidario para aumentar las pensiones de quienes se pensionan hoy. ¿Qué piensas de esta fórmula? Como economía, ¿crees que en realidad dé algún buen resultado este mecanismo? Excelente pregunta, Miriam. Voy a hacer un orden, voy a comentar 3 cositas. Primero, una cuestión que a estas alturas, claro, los que somos un poco viejos ya, tenemos la ventaja de conocer de la experiencia que de los anuncios gubernamentales realizados a escaso un mes de un proceso electoral, debemos desconfiar bastante, ¿vale? Máxime si ese gobierno no tiene ninguna legitimidad democrática, si ese gobierno no ha hecho sino mentir reiteradamente. No tiene nada que ver con una forma de pensar mala por mi parte, sino al contrario, de apoyarnos en el rigor de entender que en los procesos electorales pretenden que valga todo, pretenden que anuncios hechos de manera muy rimbombante puedan simplemente con determinadas palabras compensar el drama social que padece la inmensa mayor parte de la población mayor en Chile, que tiene negado el derecho a un ingreso que permita una vejez digna. Entonces, partamos de ahí. En segundo lugar, si quieren hablemos de números, ningún problema, hablemos de números. Primero, suponiendo que esto efectivamente se aplicara, estaríamos diciendo, si acaso, que sería el equivalente a un impuesto del 6%. Un impuesto del 6% sobre la masa salarial, que en Chile representa aproximadamente, entiendo que el 40% del PIB, en realidad vemos que ya es un margen, claro, sobre el 60% aproximadamente, que serían las ganancias, en realidad ya estamos rebajando, ya estamos, toda la película, el libro 10 negritos de Agatha Christie, estamos recortando. Bien, y por último, una reflexión teórica también con datos. Y lo explicabas bien antes, Luis, ¿no? La tradición del movimiento obrero, es decir, la tradición de que quienes vivimos de nuestro trabajo o nos organizamos o tenemos todas las de perder. Hay una reivindicación que ya en mediados, finales del siglo XIX, se sitúa como una reivindicación principal, el salario de vejez. Que cuando los trabajadores y trabajadoras llegan a una determinada edad, no tengan que seguir arrastrándose en el trabajo hasta su último día de vida para tener el ingreso que les permita comer y, en definitiva, tener una vida digna. El salario de vejez. Y el salario de vejez, solo hay un mecanismo que realmente permite asegurarlo como tal, que es el mecanismo de que el salario nunca deje de serlo. Es decir, el sistema de reparto, el mecanismo de reparto, de solidaridad intergeneracional. Y en Chile esto se liquida, esto se destruye, y se destruye en 7 meses por una dictadura con la que quienes hoy siguen defendiendo esto hay que decir que son cómplices. En 7 meses, de octubre del 80 al 1 de mayo, encima con esa provocación del 1 de mayo, la fiesta de los trabajadores, la puesta en marcha de ese decreto ley 3500, de esa liquidación, se destruye, porque a veces se dice la privatización de la seguridad social, y los términos importan, no existe tal cosa. Si es privada no es seguridad social, si es privada es otra cosa, si es privada es negocio puro y duro. Es decir, lo explico con un numerito rápidamente. Acá yo hoy que soy asalariado, una parte de mi salario, el que tengo derecho a percibir, no lo percibo. Va a una caja única de la seguridad social de la cual procede el salario de mi madre. Mi mamá está jubilada y recibe un salario. En realidad, el salario que devengó cuando estaba asalariada, cuando trabajaba, y que no lo cobró entonces, lo cobra hoy. Pero gracias al mecanismo de la solidaridad intergeneracional, el salario devengado sigue siendo salario. Nunca toma otra forma. En Chile no. La capitalización individual, ¿qué significa? Que parte del salario se convierte en capital antes de volver a ser salario.
¿Y qué pasa cuando toma la forma de capital? Lo que pasó en los primeros meses de 2020, que puede llegar a perder por elementos ligados a la especulación, a la inestabilidad de los mercados financieros internacionales, puede llegar a perder incluso una cuarta parte en el numerador. Pero luego está el denominador, de lo que determinará el monto de la pensión. Y el denominador tiene que ver con la esperanza de vida, y me daría vergüenza explicarles a ustedes, que lo saben infinitamente mejor que yo, qué denominador se pone incluso con edades superiores a los 100 años y, por tanto, con más meses de vida prevista y, en consecuencia, un cociente menor, un salario de vejez que no lo es, que no alcanza ese estatus aún menor. El resultado lo sabemos. El resultado es que mientras que en el caso, por ejemplo, español, lo que llamamos la tasa de reemplazo, que quiere decir cuánto es la pensión de jubilación en proporción al último salario, que es lo que nos permite decir si efectivamente hay una cosa digna de ser llamado salario de vejez, porque permite mantener, grosso modo, las condiciones de vida de la población trabajadora una vez que se jubila. En el caso español es el 80%, el 79% exactamente. Bueno, podemos discutir, podemos decir, hay muchas desigualdades, hay pensiones muy bajas, pero podemos decir, grosso modo, que ese salario de vejez permite más o menos mantener las condiciones de vida. Si en Chile andaba, y esto sin contar el 10%, etcétera, andaba en torno al 33% en el caso de los trabajadores y en torno al 25% en torno a las trabajadoras, ¿qué decimos? Primero, que no hay tal cosa de salario de vejez y la gente trabaja hasta el último día haciendo lo que sea para poder sobrevivir. Pero hay algo más, ¿Qué modificación supondría ese 6%, o mejor dicho, el 3% y 3% respectivamente, desde el punto de vista del monto final? Lo sustantivo es que es un mecanismo lampedusiano, decir que todo cambia para que realmente nada cambie. Porque no se trata del el elemento de si es el 10 o el 10 más el 3 o el 10 más el 3 más el 3 por otra vía, de reparto, de solidaridad, no sé cuánto. De lo que se trata es de que en Chile son hurtados los salarios, dejan de tener un 10% de la masa salarial, que es una barbaridad. El 4% del PIB, que es parte de la torta nuestra, de quienes vivimos del trabajo, deja de ser parte de la torta nuestra y se la prestamos y la chupan y la babean y nos dan una cosa que ni es torta ni es nada. Ese es el elemento sustantivo. Por tanto, no deberíamos, creo yo, y esto lo digo con todo respeto hacia la lucha de ustedes, que admiro y que me solidarizo plenamente, no deberíamos en ningún caso caer en la tentación tramposa de pretender que la cuestión se dilucida en si un 3, un 4, un 5, un 6, porque es una cuestión cualitativa. Hay que impedir, hay que echar atrás el hecho impuesto por la dictadura, gracias a su carácter terrorista, gracias a ello se impuso que el salario deje de serlo, que manoseen, que hagan negocio con nuestro salario, que se jueguen nuestro salario, que disfruten de nuestro salario, siendo el hecho de que cuando se llega finalmente a percibir, ya no es digno de ser llamado salario por el monto irrisorio que tiene. Este es el elemento, yo creo. Sí, mira, No, está muy bien, porque creo que esta última parte creo que va a ser contundente para nuestros auditores. Es contundente, ahora que lo están escuchando podrán ellos apreciar que efectivamente el tema del salario de vengado, cuestión que pocas veces se habla en Chile, justamente tiene que ver con la apropiación prácticamente que este modelo ha hecho del salario del trabajador, porque todos los meses le captura un 10%, una fracción no menor del salario. Claro, si fuera la perspectiva de un sistema realmente de seguridad social, ese sería un salario de vengado, porque yo lo recibiría en una forma de pensión al final de mi vida activa. Sin embargo, no recibo eso. Recibo una pensión que está determinada por otros factores que no guardan relación con mi salario, al punto de que la tasa de reemplazo hoy día está alrededor del 20-25%, que ya es una franca burla. Yo quería agradecerte mucho, y una pregunta última muy breve, porque nos dice nuestra directora por interno, estamos en el tiempo. Solamente dijiste una frase que para mí es categórica, creo que nuestros auditores tienen que escucharla y repetirla. Si un sistema es privado, no es seguridad social. Si un sistema es privado, es decir, porque si es privado hay lucro, hay ganancia. Y con estos derechos sociales que fueron conquistados por el movimiento obrero, bueno, ya hace la década del 40, ya teníamos sistema de seguridad social, por cierto, con imperfecciones, pero eran conquistas gigantes. Entonces, quería darte unos minutos ahí, Javier, para redondear esa idea.
¿Por qué? ¿Y por qué tanta fuerza esta frase categórica? Si es privado, no es seguridad social. La cuestión es una cuestión política, y política con mayúsculas, política en el buen sentido, no política en la cosa esta tontorrona de las televisiones, de los políticos profesionales, maestros de la charlatanería, ¿no? Es política con mayúsculas, no es técnica. La cuestión es que la sociedad debe decidir. El ingreso de la población, del conjunto de la población, cuando llega a la edad de la vejez, ¿es un derecho o debe ser una mercancía? Es el debate. Si planteamos que es una mercancía, sabemos que el mercado puede determinar que alcance un monto irrisorio, el que muy bien señalabas. Si por contra lo que decide la sociedad mayoritariamente es que debe ser un derecho, eso implica sacarlo de la lógica del mercado y asegurar, como en otros ámbitos que ustedes conocen bien, conocen mucho mejor que yo, que es el de la privatización de la sanidad, que implica incluso barbaridades como que te puedan ofrecer tratamientos distintos en función no de la gravedad de tu enfermedad, sino en función de lo que dice tu tarjeta de crédito o tu seguro privado. Es decir, la noción es esta. Yo creo hay que instalar en la discusión que el debate es otro. El debate es si derecho o mercancía. Y si planteamos que mercancía, nosotros sabemos, quizá entre las personas que nos escuchen, haya a quien le gustaría conducir un coche muy lujoso. Pero un coche muy lujoso es una mercancía. Y si no tienes un ingreso muy alto, no podrás conducirlo. Eso se aplica exactamente igual a cuestiones como el salario de vejez, como las pensiones, como la sanidad, como la enseñanza con su trasvase a las municipalidades, como tantas como el transporte público, como la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces el debate es ese. El debate es si nos planteamos que debe ser un derecho o que debe ser un negocio. Un negocio. Y dicho esto, hay un elemento que quiero añadir y la experiencia del caso español, como de otros países europeos y otras partes del mundo, lo verifica. El sistema público de pensiones es perfectamente sostenible. Lo repito, es perfectamente sostenible. Y no estoy elucubrando acerca de qué podría ocurrir, sino verificando lo que efectivamente ocurre. Es sostenible incluso en el caso español, donde se ha consignado que más de medio billón, medio billón de euros, han sido robados, han sido desviados a gastos impropios que no se corresponden con la propia normativa de la seguridad social. Y lo voy a explicar muy brevemente, muy brevemente, pero con claridad, espero. Miren, se dice que no son sostenibles las pensiones, los sistemas públicos de pensiones. Y se alega falazmente el supuesto argumento demográfico. No, como hay un envejecimiento sería insostenible. Hace años eran 4 trabajadores activos respecto a 1 pasivo, luego 3, 2, 1,5. Seamos serios. Uno. Detrás de esto está la productividad. En el caso español, en los años 50, era necesario que el 40% de la población ocupada trabajara en la agricultura para producir los alimentos. Hoy es el 3%. Por medio que hay la productividad. ¿De verdad están diciéndonos que en 2021 no podemos sostener que la población en la edad ya de la vejez tenga un ingreso digno? No se acepta. Y además no se acepta porque hay una segunda trampa. Y nos dicen, sin embargo, que con un sistema privado sí funcionaría. O sea, que hay un argumento demográfico externo, digamos, al debate político-económico que solo aplica en el sector público. No es verdad. El sistema público sostenible, ustedes tienen una gran batalla reconquistando ese derecho inalienable de la población trabajadora. Así es, Javier. Bueno, es clarísima la explicación, te agradecemos, brillante. Lamentablemente debemos terminar, el tiempo ya nos apura, así que te agradecemos por tu buena disposición, por el cariño que le tienes a Chile, que es también tu país, y hasta la próxima semana. Un abrazo y nos vemos en marzo, si es que puedes viajar a Chile, Javier. Un abrazo. A la buena gente de Chile, que es la mayoría, y no nos confundimos con eso. Sí. Un gran abrazo fraternal, nos vemos pronto, espero. Salud. Chao, gracias.